Vamos a abrir nuestras Biblias en Segunda de Tesalonicenses capítulo 5, capítulo 1 del verso 6 en adelante. Vamos a leer todos, amén. Leemos así. Dice versículo 6, dice: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Palabra de Dios. Amén. Amén. Mis queridos hermanos, la carta a los tesalonicenses es una carta que, si bien tiene mucha carga escatológica, que quiere decir nos revela algunas cosas que van a pasar en el futuro, ¿no? Nos revela muchas de esas cosas la carta a los tesalonicenses. En primera instancia, no es la intención del apóstol Pablo o la intención de esta carta el que nosotros tengamos los momentos exactos de cuándo van a pasar estos acontecimientos futuros. La primera instancia, o lo que Dios quiere hacer primero con esta carta, antes que saber todas esas cosas que son buenas, es que nosotros tengamos esperanza. Lo que el apóstol Pablo ahora está identificando no es precisamente datos para que nosotros tengamos el momento exacto en el que va a pasar algo, no, sino que primeramente nosotros podamos tener esperanza de esa vida futura. Yo sé que muchos de nosotros tenemos cierta curiosidad por conocer cómo van a pasar los eventos del porvenir, que quisiéramos saber los días, quisiéramos saber qué eventos. Los discípulos muchas veces sentían esta inquietud y le decían al Señor Jesús: Señor, dinos en qué momento, qué señales habrá de tu venida. Los discípulos estaban constantemente con esta preocupación. Pero no solo en el Nuevo Testamento, sino que vemos desde el Antiguo Testamento mucha curiosidad por saber qué momento va a pasar esto. Esta curiosidad que nosotros podemos sentir por saber en qué momento exactamente va a venir es un arma de doble filo. Es un arma de doble filo porque cuando uno tendría presente estos eventos que están por venir, uno como que se prepararía, ¿no? Uno que me diría: está pasando esto, señales en la tierra, señales en el cielo, señales en las estrellas, está construido un templo, está pasando esto, parece que es el anticristo. Entonces como que recién se ponen a buscar de Dios, a buscar del Señor. Ese es el lado bueno quizás. Pero quizás el lado malo es que muchas de estas personas, al no ver esos eventos que supuestamente van a pasar o pueden pasar, entonces uno como que dice: la venida del Señor como que tarda, ¿no? Entonces yo prefiero como que hacer mi vida todavía, y solamente cuando esté pasando esto, entonces yo voy a entregarle mi vida al Señor. Por eso le digo que es un arma como de doble filo. La vida del creyente, la vida del cristiano, no debe de estar enfocada en los eventos que puedan pasar. Porque, hermano, estos eventos que nosotros vemos ahora, por ejemplo, han pasado durante mucho tiempo. Señales y rumores de guerra ha pasado desde el primer siglo. Señales en el cielo desde el primer siglo. Muchas cosas de las que están escritas han pasado ya, y uno como que dice como que la venida del Señor se está tardando. El creyente, el cristiano verdadero, debe de estar confiado en el Señor independientemente de todas las señales que nosotros podamos ver. El cristiano debe de estar consciente y esperando la venida del Señor, porque dice la Biblia que Él vendrá como ladrón en la noche. La venida del Señor es algo, hermanos, que nosotros no podemos evitar, porque toda la Biblia nos habla acerca de una segunda venida. Yo sé, mis hermanos, que nosotros, por ejemplo, en este mes de diciembre, y muchas personas como que hallan el sentido romántico, ¿no?, de la primera venida. Todos hablamos de una Navidad,
todos recordamos en este mes de alguna manera que el Señor Jesús vino en su primera venida. Y aunque muchas iglesias dicen, bueno, que no hay que celebrar o que hay que celebrar, no ese es el problema. Que nació en diciembre o no, no ese es el problema. Lo que nosotros sí recordamos es que un día vino Jesús en su primera venida. Y como que le damos demasiada importancia a la primera venida sin esperar la segunda venida. Cuando una persona realmente puede celebrar la primera venida porque está consciente de que esa primera venida solamente era el primer paso de la reconciliación de Dios con el hombre, porque el éxtasis, porque el punto final de la redención del hombre no está en la primera venida, sino se está en la segunda venida, cuando Dios venga con poder y gloria, dice la Biblia, y rodeada de sus ángeles, para llevar consigo a aquellas personas que han permanecido en Él. Es el punto final, es el éxtasis de lo que nosotros conocemos como la historia de la salvación, de la redención. Nosotros, hermanos, esta historia de la redención lo vemos desde el Antiguo Testamento, cuando en la Biblia los profetas hablan de una promesa, de la venida de un Salvador. Ellos hablan, en el Antiguo Testamento se habla en los Salmos, se habla Malaquías, habla Isaías, en distintas ocasiones de la promesa de un Salvador, de la promesa de que iba a venir el Hijo de Dios a librarnos de nuestro pecado. Ya esta promesa empieza a tomar carne cuando Jesús vino en forma de niño y nació, como todos nosotros sabemos, del vientre de una mujer virgen en su primer advenimiento, y nosotros lo recordamos. Pero ese fue el primer paso, porque lo que seguía a ese primer advenimiento era la predicación de ese evangelio. Nosotros no podemos recordar su primera venida, el nacimiento, sin recordar todo lo que Jesús ha hecho en su venida durante el tiempo de su predicación, los 3 últimos años de su vida, predicando el evangelio. Pero no termina ahí, sino que esa predicación del evangelio se consuma cuando Él muere por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Si nosotros no recordamos la cruz del Calvario, estamos recordando un evangelio incompleto, la cruz del Calvario. Pero no termina ahí la historia, sino que la historia continúa con la resurrección de Cristo de esos muertos. La resurrección de Cristo. La historia no termina ahí, porque la Biblia menciona que ese Cristo que había resucitado ha ascendido a los cielos y ahora está a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros, sus hijos. Amén. La historia de la salvación, mis queridos hermanos, nos lleva a entender esta secuencia en la historia que había pasado, pero como le digo, la cúspide o el éxtasis final de esta historia termina cuando Cristo vuelve por su iglesia. La segunda venida, hermanos, es una promesa que nosotros como creyentes la esperamos todos los días de nuestra vida. La segunda venida es algo que se hablaba desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Es más, cuando Jesús fue ascendido y algunos discípulos estuvieron con Él mientras Él ascendía al cielo, la Biblia menciona, por ejemplo, en Hechos, el capítulo 1, el versículo 9 en adelante, dice así: habiendo dicho estas cosas, viendo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén. Los discípulos, cuando el Señor Jesús estaba ascendiendo al cielo en gloria con un cuerpo ya glorificado, estos discípulos como que sentían la nostalgia y como que veían al Salvador irse y ellos quedarse en nada. Y la promesa que hasta ahora sostiene nuestra fe es esta promesa: ese Jesús que fue tomado desde el cielo, de la misma manera del cielo vendrá por nosotros. Para muchos, hermanos,
esto puede ser un cuento de fábula. Para muchos, esto que la Biblia promete, para muchos es un cuento de niños, es algo que la gente no puede creer. Y es verdad. Nuestra razón, en la razón uno puede decir cómo se ha ido ahora y qué va a pasar con nosotros, y nos llama a hacer un montón de preguntas y cuestionantes. Pero la Biblia, hermanos, relata que aquellos hombres que han recibido o creen en esta promesa por la fe, esperamos esa venida. Porque por la razón, esto es algo que no se puede comprender. Nuestra razón no es satisfecha con algunas palabras que están escritas en la Biblia. Pero hermanos, nuestra razón no debe de ser satisfecha sino nuestra fe. Porque eso es algo que sobrepasa la razón humana. Eso es algo que sobrepasa nuestro conocimiento. Nadie de este lado de la eternidad, por más pastor, apóstol, teólogo que sea, puede explicar los grandes misterios que están escritos aquí en la Biblia. Lo único que nos queda es esperar en fe. Esperar esa segunda venida. Y lo que Pablo ahora está haciendo con esta iglesia de Tesalónica, como ustedes saben, esta iglesia en Tesalónica era una iglesia que estaba sufriendo mucha persecución. La iglesia era perseguida no solamente por los judíos, sino también por el pueblo romano. No solamente era seguida por el pueblo romano, sino también por los habitantes de Tesalónica. Porque era una ciudad demasiado idólatra, y al ver cómo esta gente dejaban esos dioses y empezaban a adorar a un dios, el imperio romano se veía como que amenazado. Los judíos se veían amenazados, la población se sentía amenazada, y todo eso se enfocaba en perseguir a esa iglesia. Muchos estaban muriendo en esa iglesia, perseguidos por su fe. Muchos eran atribulados en esa iglesia, perseguidos por su fe, porque ellos creían. Muchos de estos sufrían este tipo de persecución, a tal punto de que ellos pensaban y decían: ¿cómo nosotros ahora estamos sufriendo este tipo de tribulación? Entonces, al apóstol Pablo enterarse de la pena que ellos estaban sintiendo, de las preguntas que ellos se hacían: ¿hasta cuándo nosotros vamos a sufrir esto? Es en cuanto Dios por el Espíritu revela estas palabras al apóstol Pablo, y él le dice: es justo, le dice, es justo delante de Dios pagar con tribulación a aquellos que os atribulan. Ese momento la iglesia de Tesalónica estaba sufriendo una tribulación. Entonces el Espíritu de Dios habla a esta iglesia y les dice que va a llegar el día en que esos hombres que les atribulan a esas personas, va a llegar el día en que ellos van a ser atribulados. Entiéndase atribulación como persecución, como guerra contra esta iglesia. Estos hombres que se sentían atribulados, perseguidos, el apóstol Pablo les dice: estos que ahora les atribulan, estos hombres, mujeres, gobierno, filosofía, que ahora les atribulan, llegará el tiempo que estos que os atribulan, ellos serán atribulados. Y es justo delante de Dios. La Biblia menciona que este Cristo al que nosotros esperamos, Él va a venir con poder y gloria, pero va a venir, hermanos, ya no en el primer estado en el que nosotros le conocíamos. Bueno, nosotros no lo hemos conocido, pero la humanidad que vivió en ese tiempo conoció a Jesús primero en un humilde pesebre. Hoy ya no es niño. Es verdad que nosotros recordamos su primera venida y vino como niño, es verdad, pero ya no es niño. Muchos lo recuerdan a un Jesús que en algún momento estuvo predicando el evangelio, quizás con vestiduras humildes, con sandalias como se andaba en ese tiempo, un hombre que sentía dolor, que sentía aflicción como cada uno de ellos. Cuando la gente le insultaba, él bajaba la cabeza como un cordero, como cordero fue llevado a la cruz. Esta segunda venida que ahora el apóstol Pablo está hablando, es una segunda venida ya no como la primera. El primer Jesús, del que nos habla la Biblia en los evangelios, era un cordero. Pero el Jesús que ahora va a venir ya no es un cordero, ahora es un león.
El primer Jesús al que nosotros, o el del que los evangelios hablan, es un Jesús que vino a ofrecer paz, a ofrecer perdón de pecados. Pero el Jesús que ahora viene en su segunda venida es un Jesús que viene con justicia. Es un Jesús que viene con ira. Es un Jesús que viene a pagar una justa retribución a aquellas personas que han hecho lo bueno y a aquellas personas que han hecho lo malo. Es un Jesús que viene ya no como en su primer advenimiento, es un Jesús que viene con juicio. Y muchos hermanos podemos hacernos muchas preguntas y decir, pero ¿por qué? Si Dios es amor, si Dios es misericordia. Todo ese amor y toda esa misericordia, todo lo que nosotros querramos imaginar de un Dios bueno, hermanos, es hasta que venga Él en su segunda venida. Hasta que Él venga en su segunda venida, todo aquel que venga en arrepentimiento y fe va a ser acreedor de la misericordia de Dios. Toda aquella persona que diga, Jesús, entra en mi corazón, o yo te reconozco como mi Salvador, ese Jesús, y si tus pecados fueran rojos como la grana, como blanca lana serán emblanquecidos. No hay tamaño de pecado que Dios no pueda perdonar, pero hasta su segunda venida. El día de su segunda venida, aquellas personas que estén en estado de salvación, aquellas personas que crean, que hayan creído en este mensaje de salvación, serán tomados por justos. Y aquellas personas que, como la Biblia menciona, no han creído en el Evangelio, no han escuchado el Evangelio de salvación, entonces una justa retribución vendrá sobre cada uno de ellos. Amén. Los juicios de Dios, mis hermanos, los juicios de Dios realmente son justos. Hoy nosotros tenemos quizás como un hombre sabio, cuando hablamos de sabiduría, lo primero que nos viene a la mente es Salomón, ¿no es cierto? Pensamos en Salomón, en la sabiduría de Salomón. Aparte de él, no hay otra imagen que nosotros tengamos como un juez justo. A nivel de naciones, muchísimo peor, ¿no? Nuestra justicia, la justicia boliviana, ni hablar, una justicia llena de corrupción, ¿no? Y no tenemos por qué tener temor de decirlo, esto es algo que se ve todos los días. Violadores que deberían estar en la cárcel pagando su culpa por un dinero, alto, poco, mucho, están afuera, volviendo a delinquir. Narcotraficantes que deberían de estar ahí presos, no, el día de hoy forman parte muchas veces de gobiernos. Narcotraficantes. Nuestra justicia, la justicia del hombre, está plagada de corrupción. Nuestra, la boliviana, ni hablar. La justicia internacional, uno puede decir, bueno, voy a acudir a la justicia internacional. La justicia internacional es más de lo mismo. Una justicia donde la política es lo que pesa, donde se ve si es que una nación tiene más poder que la otra, eso es lo que pesa en la justicia internacional. Si les conviene a estas grandes potencias, eso es lo que conviene. Pero hermano, cuando hablamos de los juicios de Dios, hablamos del juicio, un juicio que no está contaminado por el dinero que nosotros podamos ofrecerle a Dios. Un juicio que no está contaminado, hermano, por lo que nosotros podamos hacer. El justo juicio de Dios es puro, es santo. Y uno puede decir, pero ¿quién se cree Dios para juzgar esto? Él es Dios. Él es Dios. El tiempo está en Él. Todo lo creado está en Él. ¿Quién, dijo Job en algún momento, quién le va a dar consejo a Dios? ¿Quién en algún momento podría decirle, sabes que Dios, creo que te estás equivocando? Absolutamente nadie. Los juicios de Dios son puros, los juicios de Dios son correctos, son exactos. Y por eso la Biblia menciona, hermanos, que cuando nosotros podamos tener quizás o esperar la venganza, que nosotros no nos venguemos. Yo sé que muchos de nosotros, y en ese tiempo, por ejemplo, la iglesia de Tesalónica seguramente era muy atribulada, y ellos como que querían tomar las armas en la mano, ¿no?
Y nosotros vemos a estos grupos, por ejemplo, en los evangelios. En los evangelios nosotros vemos a estos grupos revolucionarios que querían buscar la paz para su pueblo, pero lo querían buscar a su manera. Y ellos levantaban grupos guerrilleros y ellos empezaban a matar romanos, ellos empezaban a matar a los que tenían dominio sobre ellos. Pero cuando Jesús habla acerca del perdón, el Señor dice: yo voy a pagar con justa retribución, porque la venganza no es nuestra, la venganza es de Dios. En el Sermón del Monte, el Jesús habla con demasiado énfasis en que nosotros demos lugar a su ira, en que nosotros demos lugar a esa ira de Dios, porque nosotros podemos equivocarnos en nuestros juicios. Podemos equivocarnos en nuestros juicios, pero el que no se equivoca es Dios. Los tesalonicenses seguramente sentían ansias por venganza, sentían ansias para satisfacer su paz. Pero en algún momento Pablo igual lo dijo en la carta a los Romanos, Romanos capítulo 12, versículo 19. Mire lo que dice Romanos 12, 19: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré. ¿Quién lo dice? El Señor. Hermanos, muchos de nosotros ahora como iglesia somos afligidos y somos atribulados en muchas circunstancias. Hoy nosotros somos los malos de la película al pararnos firmes, por ejemplo, para defender la familia, lo que está escrito en la Biblia. Nosotros somos los malos. Hoy nosotros somos los malos a defender la vida en el vientre de una madre. Nosotros somos los malos. Y ellos son los buenos, los liberales, los que comprenden a los demás y permiten, son más buenos que Dios. Oh sí, dejen que se casen. Bueno, han debido nacer en cuerpo equivocado. Dejen que haga eso. Hoy nosotros somos los malos. Hoy nosotros somos los tildados homofóbicos. Hoy nosotros somos los tildados. Pero hermano, llegará el día. Por eso dice el Señor: mía es la venganza. No se venguen ustedes, mía es la venganza. Y no lo dice el pastor fulanito, hermanos, lo dice el Señor: mía es la venganza. Y el apóstol Pablo está diciendo: viene el día en que el Señor va a venir a este mundo y Él va a pagar con una justa retribución a todos. Él va a pagar. Este día de la ira, hermanos, se acerca. Y uno es salvo de esa ira, ¿no? Uno es salvo de esa ira. A muchos les es difícil asimilar a un Dios que pueda castigar a la humanidad con esta ira. Para muchos es muy difícil, para muchos es chocante. Para muchos dicen: no creo, ¿y dónde está el amor de Dios? ¿Dónde está la bondad de Dios? Pero llega el día, y la Biblia lo habla en muchos salmos. Hay unos salmos que se llaman salmos imprecatorios. Estos salmos hablan de la ira de Dios, de la ira que se derrama de Dios sobre aquellas personas que dañan a su pueblo, sobre aquellas personas que dañan o blasfeman el nombre de Dios. La ira de Dios. Esta ira de Dios puede manifestarse en una enfermedad. Esta ira de Dios puede manifestarse en la muerte de ti, de tu cuerpo. Esta ira de Dios se va a manifestar en un futuro de una manera que no podemos describirlo con palabras, aunque encontramos mucha muestra de eso en la Biblia. Jeremías oraba cuando él era perseguido por sus enemigos, cuando querían matarlo. Jeremías oraba para que la ira de Dios se manifieste sobre ellos, porque era un hombre y el ejército que se volcaba contra él era demasiado más grande. Lo único que le quedaba al profeta Jeremías era orar y decir: Señor, me persiguen, Señor, quieren matarme. Y Dios les respondía derramando su ira sobre aquellas personas que querían matarle. La parábola de los labradores malvados, ¿se recuerda? La parábola en el que el Señor enviaba a sus siervos, y estos hombres que querían quedarse con esa viña, venía el siervo y lo mataban. Reflejaba a un profeta. Venía otro siervo y también lo mataban. El amo del lugar dijo: voy a enviar a mi hijo, a ver si es que a él lo respetan. Mandó a su hijo y también lo mataron. Entonces viene una justa retribución. Si lee conmigo, por ejemplo, Lucas capítulo 20, versículo 17.
Vamos a ver, mire el final de esta parábola. Lucas 20:17 dice así: pero él, mirándolos, dijo: ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Entonces aquí estamos en la piedra principal del ángulo, que es una metáfora de un arco, ¿no? que es la piedra principal. Entonces dice la parábola, termina: si nosotros caemos sobre esa piedra, hablando de Jesús, nosotros somos quebrantados y perdonados. Pero si la piedra cae sobre nosotros, entonces nosotros seremos desmenuzados. Esa es la ira de Dios. Esa es la ira de Dios. ¿Y por qué? Uno se pregunta, ¿por qué va a pasar esto? Y la Biblia lo menciona en el pasaje que hemos leído: porque es justo delante de Dios. Y no estamos hablando de una justicia nuestra, sino que estamos hablando de la justa retribución de Dios. Retribución. Cuando hablamos de la retribución de Dios, o este justo pago por los pecados, nosotros, hermanos, tenemos que mirar un poco a las constituciones de nosotros como naciones. Como bolivianos, por ejemplo, nuestra constitución paga o retribuye a aquellas personas que cometen un delito. Si delinquen, tienen que pagar por su delito. Tienen que hacerlo, no hay de otra. Tienen que hacerlo. Y son metidos a reclusorios, son llevados a cárceles, sean varones, mujeres, ahora hasta jóvenes. ¿No es cierto? Hay retribución por los delitos. En nuestra cultura, por ejemplo, antes de nuestra constitución, nosotros tenemos en la cultura aymara el Amasúa, Amayuya, Amaquella y otros más. Por ejemplo, el Amaqueusa, que antes se manejaban, eran 6, ahora solamente 3. Pero si ven en la historia, hay muchos otros preceptos. Entonces, ¿qué decía la cultura? No seas ladrón, no seas mentiroso, no seas, ¿qué más es? Amasúa, Amayuya, Amaquella, ¿qué es? No seas flojo. Y no seas Keusa, Amaqueusa, no seas maricón. Lo que dice la cultura aymara. Y hermanos, esto que ellos tenían como precepto, ellos lo tenían, y si alguien de repente robaba, esa persona pagaba justa retribución por su delito. Y no solamente en nuestras constituciones, sino si miramos a otras constituciones, hay constituciones mucho más duras. Y la que está, por ejemplo, cerca a nosotros, en Bukele como presidente, pagando realmente justa retribución. Estos que en algún momento han matado, han violado, hoy son tenidos como animales en otros lugares. ¿Y por qué? Pagando justa retribución por sus delitos. Hermanos, va a llegar el día, dice el Señor, en que Él va a pagar una justa retribución a aquellos que no han creído en su nombre. Yo sé que esto puede sonar retador para muchos, pero no lo digo yo, sino que está escrito en la Biblia. Amén. Él va a pagar a los que nos atribulan. Cualquiera, dice la Biblia, que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Cualquiera que haga daño a estos de mis más pequeñitos, mejor le fuera atarse una piedra de molino y tirarse al lago Titicaca y morir ahí ahogado. Mejor le fuera, porque la ira de Dios es muchísimo más que eso. Amén. El versículo 7 de Segunda de Tesalonicenses dice así: y a vosotros que sois atribulados, dados reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el apóstol Pablo, más que darles una lección de escatología, les da un ápice de esperanza. Les dice: viene el Señor
y Él va a pagar a los que les atribulan, pero a ustedes el Señor les dará reposo. Amén, reposo. O sea que aquí hay una discriminación. ¿Y quién va a discriminar? No somos nosotros. El que va a discriminar va a ser Dios con justo juicio. El que va a discriminar va a ser Dios. El que separa la cizaña del trigo es Dios, no somos nosotros. Él dice, la Biblia, que a los que no han creído les van a atribular. Y el Señor dice que a los que han creído en Él, el Señor les va a dar reposo, como Pablo dice, juntamente a nosotros. Amén, hablando de ellos. Y este reposo que habla la Biblia, esta paz que menciona la Biblia, no es solamente la paz que nosotros encontramos al venir al Evangelio. No es la paz solamente de sentirnos salvos de nuestros pecados y sentirnos libres, sino que este reposo que ahora el apóstol Pablo está hablando que los de Tesalónica van a recibir y nosotros también, esta paz, hermanos, o este reposo no solamente es para esta vida, sino que el apóstol Pablo ahora les está diciendo: en esta vida ustedes ya tienen una paz porque son perdonados por sus pecados. Y cuando uno es perdonado por su pecado, anda libre. Cuando uno está atosigado por el pecado, anda solamente pensando en ello, anda con frustración, anda con pena, anda amargado por la vida. Pero cuando uno se siente perdonado, se siente libre. Pero el apóstol les está diciendo: no solamente van a recibir paz o reposo en esta vida, sino que les está diciendo en una vida venidera, en un futuro venidero. Mientras otros están siendo atribulados por el justo juicio de Dios, ustedes van a tener un reposo, y no un reposo perecedero, no, un reposo eterno. El descanso de sus santos, mis hermanos, es eterno. El reposo que uno espera es eterno, y es el reposo de Dios, el descanso de Dios, donde no necesitaremos más sol, porque Él será nuestra luz, donde el Señor va a enjugar la lágrima de todos aquellos que han llorado. Esa es la promesa de Dios. Cristo, mis hermanos, no regresará solamente para retribuir a los incrédulos, sino también para dar reposo a los que creyeren. El descanso final prometido en las Escrituras es el descanso eterno al que entra el redimido cuando muere en la presencia de Dios. Los creyentes encontramos descanso para siempre: descanso del pecado, descanso de la tentación, descanso de las pruebas, descanso de los dolores, descanso de cualquier forma de sufrimiento, un descanso eterno. Apocalipsis capítulo 21 versículo 4 dice así: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Amén. Como les decía, no hay razón humana que pueda explicar esto. No hay. Sobrepasa nuestro conocimiento, sobrepasa la razón, porque estamos hablando de algo que hasta ahora nosotros no lo conocemos. Estamos hablando de un estado de glorificación. No sabemos cómo va a pasar. Podemos pretender, la Biblia nos da algunas muestras de cómo va a ser esto, pero tácitamente está escrito acá: no hay más llanto, no va a haber más sufrimiento, no hay dolor, ninguna muestra de sufrimiento. Amén. Y eso, dígame si no es reposo. ¿Alguna vez usted ha estado afanado por algo? ¿No? Cuando está por aproximarse a algo, uno está afanado, preocupado para que eso pase. Pero cuando pasa eso, uno encuentra paz y dice: ya pasó, terminó, ya no está el afán. Hermano, esa paz que usted ha sentido en ese momento es nada comparado con la paz que promete Dios para los que creen en Él. Esa paz que usted la está buscando, hermano, no usted ni puede imaginarlo. La paz que el Señor está prometiendo es una paz que sobrepasa cualquier pensamiento. Amén. Todos quisiéramos en algún momento estar en un lugar
qué sé yo, hasta paradisiaco, no de vacaciones. ¿Han soñado ustedes estar en un lugar donde yo quisiera estar en X lugar, qué sé yo, no de Bolivia o del mundo, descansando en una isla sin preocupaciones y con alguien moviéndote hacia una palma, ¿no? La paz que el Señor promete, hermanos, les aseguro, es muchísimo mejor que esta paz que nosotros nos imaginamos. Amén. Uno ahora puede sentir la aflicción de alguna deuda. Uno ahora puede estar sintiendo la aflicción de alguna enfermedad. Uno ahora puede estar siguiendo la aflicción de un problema. Hermanos, viene el día en que el Señor promete paz para todos aquellos que han creído en su nombre. Amén. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9 dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Ese es el descanso que nosotros tenemos en la salvación. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 10 dice así: el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. El sufrimiento, como hemos visto en la anterior predicación, es parte de nuestro trato con Dios. Es parte de lo que Dios hace con nosotros. Nos moldea en muchas ocasiones a través del sufrimiento. Ahora el apóstol Pedro dice que aunque nosotros seamos afligidos en este tiempo, durante un poco tiempo, hermanos, entonces el Señor nos va a perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer. Amén. Porque Dios es misericordioso. ¿Cuánto dicen amén? Al hermano que está a su lado, dígale: Dios es misericordioso. La última parte del versículo que hemos leído en Tesalonicenses dice que Él va a venir para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Contra ellos, contra quizás, hermanos, los pensamientos que ahora predominan en el mundo entero. Si la ciencia no lo explica, no lo creo, ¿no? Si la ciencia no lo explica, no, realmente no lo creo. Y es el pensamiento que predomina en el mundo entero. Yo sé que esto quizás califica para muchas cosas. Amén, califica para muchas cosas, pero para cosas espirituales, para cosas que el Señor ha prometido, realmente no tiene explicación. El creer en el evangelio, mire, el creer en la venida, el creer, hermanos, que cuando el Señor toque su trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primeros. Ellos van a dejar su tumba para unirse con sus almas y estar en estado de eternidad con Cristo. No hay ciencia que pueda explicarlo ahora. Y para muchos, como les digo, esto es locura. Para muchos creer esto realmente es locura. Pero llegará el día, dice la Biblia, que este evangelio, porque ese es el evangelio, esa es la promesa, que nosotros en algún momento vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos, y esto mortal, este cuerpo mortal se va a vestir de inmortalidad. Este cuerpo que ahora está lleno de corrupción se va a vestir de incorrupción. Eso la ciencia no puede explicarlo, hermano. Eso es algo que se cree. Eso es algo que solamente el don de la fe, el don de Dios puesto en ti puede hacerte creer. Solamente el don de Dios. No tiene explicación. Y aquellas personas que no creen o que la razón les predomina, entonces va a venir para ellos, dice la Biblia, retribución a los que no conocieron a Dios. Y no conocer a Dios, hermanos, ahora lamentablemente es de necios. Porque los más grandes científicos, mientras más se acercan al conocimiento, más se acercan a Dios. Los científicos más grandes y los científicos más reconocidos, hermanos, son creyentes, o al menos consideran y creen que hay un Dios. Tanta perfección no puede salir de la casualidad, de una explosión o quizás de una sucesión de eventos o de evolución.
No, tal perfección no es casualidad. Amén, no es casualidad. Romanos capítulo 1, versículo 18, mire cómo Dios se revela hacia la humanidad. Romanos 1, 18, en adelante dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y en su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Dios se ha dado a conocer en su primera revelación, mostrándose al hombre por las cosas que nosotros vemos. Hermanos, basta mirar una mirada a nuestro cuerpo, aunque no con ni siquiera microscopio, una mirada. Hermano, tu vista de tal manera, tu oído, tus sentidos, hermano, cobran tanta relevancia que eso no puede ser creado por casualidad, ni mucho menos por evolución, porque ninguno de nosotros hasta ahora sigue evolucionando. Hermanos, basta mirar hacia los lugares donde hay vegetación, la cantidad de millones de insectos que no se parecen el uno al otro, que tienen tanta particularidad, que al someterlos a un lente amplio, nosotros vemos que eso, hermano, no es creado por la casualidad. Eso ha tenido que ser diseñado por Dios. Que estos insectos cumplen una función, cada uno de ellos. Las aves del cielo, cada uno de ellos cumpliendo una función determinada, cada ave distinta una de la otra. Hermanos, eso no es creado por la casualidad, eso es una revelación de Dios. Dios se ha mostrado al hombre, pero el hombre se ha entenebrecido. El hombre dijo: no, esto es la evolución, o esto ha pasado esto, y tratan de buscar explicaciones cuando no las hay. Queriendo ser sabios, dice la Biblia, se hicieron necios. Amén. Basta mirar, hermano, eso, y nosotros podemos ver y realmente distinguir que hay un Dios que ha hecho todas estas cosas. El versículo 9 dice así, de 2 de Tesalonicenses: los cuales, dice la Biblia, los que no creyeron en Dios sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirados en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre los hombres. Estos, dice la Biblia, que van a sufrir eterna perdición. Amén, eterna perdición. Hay muchas doctrinas, por ejemplo, hay muchas que hablan acerca de la aniquilación del hombre. Y uno espera que ya, la vida va a terminar, es lo que plantea una parte del materialismo, que va a terminar nuestro cuerpo, va a ser aniquilado, se acabó. No, pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia habla de una vida eterna, o bien en el infierno, o bien en la presencia de Dios. No hay aniquilación de nuestro cuerpo, no hay el fin de la materia como muchos lo hablan. La Biblia menciona que hay este estado, el estado de salvación en el Señor, viviendo eternamente con el Señor, o viviendo eternamente el castigo y la justa retribución de sus pecados. Amén. No hay otro camino, dice la Biblia, es ese. No hay una cesación de nuestro cuerpo, sino que hay una vida futura, es lo que dice la Biblia. Sin embargo, para los que creen en el Señor, hermanos, hay una vida, como dice la Biblia, una vida de paz eterna con el Señor.
Para el que no creyó en el Señor, inutilidad, desesperanza, arruinados para siempre. Las mañanas no amanecen para ellos y viven en eterna perdición, en eterna oscuridad. Amén. Lo que Pablo estaba queriendo mostrarle a los hermanos de Tesalónica, que estaban siendo atribulados, estaban sufriendo persecución, estaban sufriendo el oprobio de la gente. Lo que Pablo les estaba diciendo es: ustedes no se vengan. Ustedes estén tranquilos, va a llegar el día en el que el Señor va a pagar. El Señor va a pagar a estos. El Señor también va a pagar a aquellos que han creído en su nombre. Y no porque nosotros seamos buenos, porque nosotros seguimos siendo pecadores. La razón por la que Dios va a salvar a aquellos que han creído en su nombre no es por nuestra justicia, sino es por la justicia de Cristo en nosotros. Él murió, dice la Biblia, vino por nuestros pecados y sufrió el castigo en la cruz del Calvario por nosotros. O sea que nosotros, hermanos, no somos salvos porque nosotros hemos sido buenos, sino que nosotros somos salvados de su ira por la justicia de Cristo, por su justicia. Por eso dice la Biblia: por gracia sois salvos, para que nadie se gloríe. Para que en ese día nosotros no miremos y digo: está pagando ese pecador, me has atribulado, ahora pues castigo para ti, yo santo. No, nadie en ese día va a poder sentirse digno. Nadie en ese día. Si somos salvos, es por gracia. Si hemos sido perdonados, por misericordia. Si creemos con el regalo de la fe, es por el don de Dios. Amén. Por eso la Biblia dice que nosotros, hermanos, vamos a encontrar descanso en Él, viniendo a su camino. Seguimos siendo hombres imperfectos, aún como creyentes, como cristianos, seguimos fallando, ni hablar. De este lado de la eternidad no hay hombre perfecto, no lo hay, por más pastor, teólogo, por más que haya orado 40 días en algún cerro. No, mi hermano, seguimos siendo hombres imperfectos. Solamente nosotros acudimos a su sangre. Apocalipsis capítulo 22, versículo 14. Bienaventurados, dice el Señor, todos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar en la ciudad. Mas los perros estarán afuera, y los hechiceros, y los fornicarios, y los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentir. Bienaventurados somos los que en algún momento le hemos entregado nuestra vida al Señor. Amén. Eso es lo que promete Dios para nosotros. El versículo 10 de 2 de Tesalonicenses, para terminar: cuando vengan aquel día para ser glorificado entre sus santos y ser admirados en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído. Ese día, mis hermanos, es la gloria que el Señor ha prometido, es la que nosotros esperamos y la que no podemos imaginar hasta ahora. Pero llega ese día. Amén. Llega el día. Para concluir, Daniel Hyde, en su libro De la pluma del pastor Pablo, dice lo siguiente: se trata del Dios encarnado, quien vino la primera vez para ser condenado, pero vendrá nuevamente para condenar. Quien vino la primera vez para ser atribulado, pero vendrá nuevamente con tribulación. Quien vino la primera vez para ser juzgado, pero vendrá nuevamente para juzgar. Este es el juicio justo del Señor Jesús. Amén. Y hermano, mientras ahora nosotros estamos en vida, todos los que estamos en este lugar y todos los que nos ven a través del internet tienen la oportunidad de venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Vengan a mí, dice el Señor, todos aquellos que están cansados y cargados de esos pecados que están viviendo. Vengan a mí, dice el Señor. El que viene a mí, yo no lo echo fuera. Ninguno del que venga a Jesús en este momento puede tener un pecado del tamaño que Dios no pueda perdonar. Ninguno. ¿Cuál es la carga del peso de tu pecado? ¿Qué pecado estás cargando? ¿Cuánto ha dañado tu mente, tu conciencia, ese pecado que estamos arrastrando? Hermano, no hay pecado que Dios no pueda perdonar a través de Cristo. No hay pecado.
Sí, nosotros pagamos la consecuencia de nuestros delitos en alguna cárcel, en algún reclusorio. Sí, puede que sí. Pero hermano, si el día de hoy nosotros venimos a Jesús en arrepentimiento y fe, estas promesas que tiene Dios para sus santos, hermanos, son para ti. Es para ti, para que vivas eternamente en reposo, eternamente en descanso, y seas acreedor de esta promesa, de la promesa de que cuando Cristo venga, nosotros encontremos reposo para siempre en Él. Si quieres esta promesa hacerla vida en tu vida, solamente debes reconocer a Cristo como tu Señor y como tu Salvador. Mi hermano, no hay necesidad de que pagues alguna penitencia por tus pecados. No hay necesidad que pagues o que hagas algún sacrificio para que tus pecados sean perdonados. No hay dinero, como en algunos lugares se dice, para que tú puedas alcanzar salvación. No, mi hermano, cerca de ti está la palabra, que si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca que Jesús vino, ese momento, mi hermano, serás salvo. ¿Quieres esa salvación? ¿Quieres formar parte de esa familia? ¿O quieres darle gracias a Dios porque ya formas parte de esa familia? Oremos. Amén. Amén. Yo sé, mis hermanos, que en algún momento, cuando escuchamos este tipo de predicaciones, uno puede sentirse juzgado. ¿No? Me ha pasado en algún momento que cuando no conocía al Señor y escuchaba este tipo de predicaciones en la calle o en alguna radio, uno miraba y decía, pero me está juzgando. Me está juzgando. Y a final de cuentas Dios conoce mi corazón, decía yo. Y era verdad. Dios conocía mi corazón. Pero hermanos, lo que ahora estamos haciendo no es juzgarte desde ningún punto de vista, sino, hermanos, hacernos conscientes del justo juicio de Dios. En aquel día, dice la Biblia, Él va a juzgar. Si nosotros juzgásemos ahora, nos equivocamos de cabo a rabo, porque seguimos siendo hombres imperfectos, porque muchas veces nosotros juzgamos por lo que nuestros ojos ven. Pero el Padre de las luces, dice la Biblia, que Él juzga, Él pesa los corazones. Él realmente nos conoce tal y como somos. Mejor que nosotros mismos nos conoce Dios. Oremos. Señor, Padre bueno, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque nosotros encontramos, Señor, en tu palabra descanso para nuestras almas. Encontramos esperanza, Señor, ante un mundo, Señor mío, en el que cada vez las cosas se ponen peor. Cada vez, Señor, la maldad aumenta tanto. Cada vez, Señor, el costo de vida sube. Cada vez, Señor, tenemos menos dinero que antes. Cada vez las familias se disgregan más que antes. Cada vez, Señor amado, hay menos agua que antes. Cada vez, Señor, somos más atribulados por la gente que antes. Realmente hoy nuestro corazón se llena de paz, sabiendo, Señor mío, que tú vienes. Nuestro corazón se llena de esperanza al saber, Señor, que tú tienes retribución para los que hemos creído en tu nombre. Señor, gracias. Gracias, Señor, por aceptarnos, Señor. Gracias por esta salvación. No nos sentimos mejores que los demás. Solo nos sentimos tus hijos, Señor. Y aunque hoy, Señor amado, tu iglesia es tildada de muchas cosas, Padre, llegará el día en el que, Señor amado, tú vas a cerrar la boca de aquellas personas que han hablado en contra tuya, en contra de tu iglesia. Danos la fe suficiente, Señor, para perseverar en este camino hasta que tú vengas, en el nombre de Jesús.
Y si usted, mi hermano, en esta mañana quiere entregarle su vida al Señor, le pido que en el lugar donde usted está, crea en estas promesas. Si usted quiere formar parte de esta familia, entréguele al Señor su vida. Arrepiéntase con todo su corazón de los males, de los pecados que ha cometido. Pídale perdón. Y Dios, que es fiel y justo, va a saber perdonar a aquellos que se arrepienten genuinamente. Dígale: Señor, perdón. Dios mío, perdón, porque hemos pecado, Señor, al no creer en ti. Hemos pecado, Señor, al no creer en ti. Hemos pecado, Señor, al buscar razones científicas para creer en algo. Señor, hoy nosotros creemos por fe en tu segunda venida. Ayúdanos, Señor, hasta el fin. En el nombre de Jesús te lo pedimos, y todos juntos decimos amén, amén y amén. Amén, mis hermanos. Quiero pedirle que al hermano que está a su lado le dé un abrazo y le diga: paz de Diga al hermano que está a su lado, dígale: paz de Dios.